Hola amigos, aquí en esta oportunidad, en esta entrada, visualizamos nosotros un escenario donde podemos aplicar la estrategia, esta pequeña estrategia Agofar. Aquí en esta operación yo diviso un impulso bajista, acá vemos un retroceso y vemos otro impulso bajista. O sea, prácticamente vimos fuerza aquí y fuerza acá. Aquí vemos a los compradores interactuar en esta zona. En esta última vela muestra esta vela agotamiento y se da por esta vela de los compradores, pero aparte vemos que esta vela también, al ser una Marubozu grande, una Marubozu de agotamiento, nos deja acá esta vela, esta señal de los vendedores en este swing bajista, en estas tres velas, indicando de que había presencia vendedora en esta zona, o que los vendedores estaban interesados en esta zona, aparentemente. Hasta aquí es lo que yo observo, porque al final vemos ya con la imagen que no es así. Pero en la estrategia se espera que, dado este escenario, se espera que después que rompa esta resistencia que deja estas dos velas, se espera un posible falso rompimiento o un descanso. Un falso rompimiento porque el precio regrese a la zona, o un descanso y luego el precio continúe su curso. Son dos situaciones que se pueden dar, que en cualquiera de las dos nos es factible a nosotros porque operamos con velas de un minuto. Y vemos que aquí sí se da la entrada. Vemos que en esta parte el precio nos deja, en esta seña nos deja prácticamente una resistencia que esta vela no logra romper, y que esta resistencia estaba hasta esta zona. O sea, había una sola zona donde prácticamente había una confluencia con estas dos velas y estas dos velas de acá, que es la seña de los vendedores. Y esta vela no logra romperlo. Entonces tenemos que esperar una siguiente vela que rompa esta zona y que rompa otra zona más cercana, que está compuesta por estas dos velas, que es en esta zona que está aquí. Que no es una zona, una vela completa, porque lo ideal sería la zona aquí en estas dos. Digamos que esta estaría compuesta por estas dos zonas, esta y esta. Pero lo importante aquí es determinar que esta vela rompa al menos hasta aquí, hasta este número redondo. Todas son probabilidades, pero en este caso, como se dio la situación así, yo había observado también esta zona y estaba esperando que la vela que rompa estas dos zonas, pero esta vela se pasa, ¿no? Esta vela al final vemos que rompe esta zona, la primera resistencia, la resistencia más cercana, y además rompe también el número redondo. Y lo hace con una vela más grande que la del retroceso, que la de la vela dejada por el agotamiento del precio. Y eso es lo que a nosotros nos muestra y nos da mayores probabilidades en un escenario como este, donde vemos fuerza bajista y los compradores tratando de subir. Aunque aquí vemos mechas que nos indican al alza, pero ya explicaba en la estrategia que a veces eso es como una especie de trampa del mercado. Yo lo interpreto de esa manera. Pero bueno, aquí vemos que esta vela rompe. Yo aquí en esta oportunidad, en esta vela sí hice el filtro que muestro en la estrategia, ¿no? En la estrategia muestro yo unos patrones que dejan lo que yo analizo en las velas en 15 segundos. Aquí esta vela de un minuto yo sí la observé en 15 segundos y vi agotamiento en esta vela. Vi aceleración del precio. Cuando hay aceleración del precio, prácticamente nos indica que el precio va a agotarse o va a hacer un descanso, ¿no? Dada la probabilidad, dado el escenario, nosotros esperamos que se den dos cosas, o un descanso o un falso rompimiento. Como operamos a un minuto, si se da un descanso, igual a nosotros nos sirve la estrategia. Y se da la probabilidad. Vemos la fuerza bajista, otra vez aquí muestran fuerza los vendedores, dejan su seña, rompe esta vela, analizamos en 15 segundos esta vela que cómo se formó y mostró en los últimos 15 segundos, en la última vela de 15 segundos muestra aceleración.
y nos deja una mecha, que se da esta mecha casi en los últimos segundos al cierre de la vela, que nos indica presencia vendedora. Entonces operamos a la baja y se da la probabilidad. Claro que ya cuando las cosas están hechas en la imagen, pues todo se ve mejor, ¿no? Yo les dejo el video para que vean qué es lo que sucedió con esta vela al momento de hacer la entrada, ¿no? Y cómo observé yo los movimientos en esta vela en 15 segundos, que fue el filtro que me determina a mí y me ayuda a tener mayores probabilidades, y colocamos la entrada, sabiendo y teniendo siempre en consideración que todas son probabilidades. Bueno, aquí vemos una entrada en un escenario propicio para la estrategia GOFAR. Aquí vemos una entrada bajista fuerte. Aparentemente esta vela larga como de agotamiento, el agotamiento lo hace en la siguiente vela, pero hubieron varias mechas en la parte superior aquí que empujaron el precio a la baja, ¿no? Mejor dicho, esta vela mostraba fuerza bajista. Luego intentaron los compradores en esta zona y siguió el impulso bajista. Entonces esto lo interpreto como un impulso, retroceso, impulso. Hubo fuerza bajista y aquí hubo una vela de los vendedores que mostraban prácticamente una seña, pero estas dos velas es lo que me hizo dudar en la operación, sobre todo cuando el precio se fue hasta la parte superior, ¿no?, en los últimos segundos, y al final terminé empujando a la baja. Esta es como si fuese un falso rompimiento que nos indicaría que el precio no iba ya más a la baja, sino se iba al alza. Bueno, yo coloqué la operación aquí en esta vela. Aquí sí yo miro en 15 segundos porque esta vela no rompe esta resistencia dejada por la seña de los vendedores, ¿no? Vemos que aquí bajaron los vendedores y hubo una vela casi igual, del mismo tamaño, mejor dicho, casi igual, no, del mismo tamaño, que mostró agotamiento y al final se da un retroceso. Y esta es la famosa señal que vemos siempre después de una entrada bajista, que viene una entrada bajista desde acá. No era un buen escenario, pero esta vela no rompe esta resistencia. Sin embargo, esta vela rompe esta que está aquí, que en confluencia de esta vela con esta sería la resistencia. Lo que pasa es que no está casi del mismo volumen, pero aquí vemos una zona de estas dos velas que tiene que romper el precio, que sería la más cercana, y lo hace con una vela más grande. Sobre todo esta vela termina rompiendo toda esta zona,
y en 15 segundos esta vela, nos muestra aceleración en el precio, sobre todo si vemos los movimientos del precio, que fueron estos: 1, 2, 3, 4. La aceleración de esta última vela, sobre todo el último empuje que dio casi en los últimos segundos a la baja, que es lo que a mí me confirmó la entrada de los vendedores, y se esperaba un posible falso rompimiento o un descanso, pero al final vemos que se da el descanso, dado porque aquí ya vemos prácticamente un falso rompimiento que nos indicaría pues que la fuerza de los vendedores ya se iba al alza. Cuando vemos este escenario es poco, las probabilidades se decrementan. Yo aquí olvidé ese tema, pero les comento porque cuando vemos algo así y vemos una señal, prácticamente se invalida la señal. ¿Por qué? Porque es muy probable que el precio siga empujando al alza. Quizás aquí ayudó la fuerza del precio, de la zona de los... Vemos que está cerca, prácticamente aquí son 9:54, o sea, estamos dentro del tiempo. Más o menos una hora, esos movimientos deben estar dentro del tiempo de una hora, si vemos que está muy lejano. Mientras más cercano es mejor. Entonces aquí vemos, si nosotros vemos bien el video, la vela prácticamente retrocedió y luego se empujó al alza. Y ya prácticamente se perdió la operación. Pero al final hubo un rechazo, como que sí se da lo que veo siempre en este escenario, ¿no? Después de un impulso bajista, los vendedores dejan su seña y luego tenemos que esperar que el precio rompa. No lo hace en este caso en la vela siguiente, pero sí lo hace con esta. Y aquí nos deja un patrón que nos indica agotamiento, que es lo que observo en 15 segundos, no siempre. Eso depende del movimiento del precio. La mayoría de veces yo observo cómo se va detallando. Pero aquí yo terminé de observar por la mecha que estaba acá. Si vemos bien, el precio llega a la mecha, ¿no? Pero retrocede. Y eso es lo que yo tenía que ver, porque a veces aquí en 15 segundos la mecha no es tan pronunciada, pero cuando vamos a un minuto vemos que deja una gran mecha y generalmente el precio lo que hace en la siguiente vela es rellenar. No siempre, ¿no? Pero a veces suele suceder. Entonces hay que estar siempre mirando. Cuando ya veo esto es mejor ir a un minuto y a 15 segundos para ver el movimiento. Muy diferente a la operación anterior de la mañana, perdón, que yo observé los movimientos y con solamente los movimientos de la vela yo pude determinar lo que a veces se puede ver en el movimiento, ¿no? Pero a veces no. Y además por el tamaño de la vela que era completa era necesario mirar cómo se estaba desarrollando el precio. Y aquí vemos aceleración comparado con estas velas. Cuando vemos aceleración ya podemos entender de que se está cumpliendo lo que vemos en el escenario y aparte lo que yo explico en la estrategia, que tenemos que evaluar el filtro en la vela antes de hacer la entrada. Bueno, aquí en esta entrada vimos el escenario, huella aquí de los vendedores, el precio rompe la zona, pero al final, bueno, se empató, se logró empatar la operación, ya estaba prácticamente en pérdida.
El precio aquí había dejado prácticamente la huella de los vendedores y aquí había otra seña, ¿no? Esta vela logra romperlo, rompe el número redondo pero respeta este máximo, perdón, mínimo dejado por esta vela roja, que fue el retroceso, que fue la señal, pero al final vemos que el precio empujó al alza pero terminó regresando. Terminó regresando y respetó el nivel, respetó en este caso la resistencia dejada por esta mecha, porque yo en 15 segundos yo observé esta vela. Casualmente hice la entrada, si repiten el video, la entrada la hice en 15 segundos. Yo aquí observo los movimientos. Aquí vemos aceleración y una vela más grande, que es lo que ya me motivó a hacer la entrada, porque con esto ya vimos agotamiento en el precio mostrado. Se da el agotamiento, pero al final no se gana la entrada, simplemente se logra empatar. Pero eso es lo que yo vi, ¿no? Esos son los escenarios que nos muestra, que nos indica en el filtro para poder hacer la entrada. Se da la probabilidad y pienso que de repente aquí ya no había mucha fuerza bajista en este impulso, ¿no? Ya era un poco más débil. Ya era un poco más débil, pero de todas maneras vi el escenario y intenté hacer la entrada y se logró empatar. Bueno, aquí vemos un esfuerzo de los vendedores, hacen un máximo hasta esta zona, la siguiente vela también, y la tercera vela rellena este máximo dejado por esta vela, lo que me indica a mí que el precio se agotó. En 15 segundos vemos 1, 2, 3, 4 velas, esta vela no tiene movimiento, pero igual respeta ese máximo dejado por las mechas de estas velas bajistas. Esperemos que se dé la probabilidad. Aquí yo observo agotamiento. Vemos que al final se está dando la probabilidad, se está mostrando el agotamiento. Vamos a ver, bien. Eso es lo que yo observé, este piso prácticamente que hicieron los vendedores. El movimiento estaba un poco, el mercado estaba un poco lento. Yo estaba esperando que esta vela rompiera, pero no lo hace. Sin embargo, los vendedores se activaron, empujaron a la baja, regresaron, empujaron nuevamente, respetó este máximo dejado por esta vela, y esta siguiente, pues, de este número redondo empuja y ya no hace más que quedarse en esta zona, que son los escenarios donde a veces, bueno, generalmente yo lo denomino como un tope, ¿no? Un tope que deja el precio ahí. Prácticamente aquí hizo un piso y no pasó de ese piso. Entonces prácticamente dejando este patrón, que a veces yo lo veo en 15 segundos, bueno, en velas de un minuto también se dan por la fractalidad del mercado. Y aquí me indicó pues el mercado que no pasó esta zona y por lo tanto se espera una vela contraria, o sea, un descanso del precio dado el agotamiento del precio que mostró en este impulso bajista, ¿no? En estas tres velas demostró agotamiento, ¿no? Y lo interpreté como agotamiento. Por eso es que en 15 segundos yo observé esta vela. Claro que ya aquí ya estaba prácticamente ya determinado por el movimiento del precio aquí, ya se estaba viendo lo que estaba haciendo el mercado, ¿no? Pero siempre es bueno
verificar el último filtro de la última vela para darnos cuenta de esta vela cómo se formó. Dado el filtro en esta última vela, pues tiene que hacer lo mismo, ¿no? Tiene que haber dejado también un piso en esta vela. Ya con eso se completaría la entrada y podríamos nosotros ya con más confianza, basado en probabilidades, hacer la entrada. Y vemos que al final la vela pues hizo lo mismo, ¿no? En 15 segundos no hubo movimiento, hizo un máximo en el interior de esta vela que respetó el máximo de estas dos mechas, de las dos velas de 1 minuto, y esta vela rellenó la zona, que es la vela, prácticamente el cuerpo con el que termina esta vela, ¿no? Rellena. Dado esto, la última vela no tuvo movimiento y tampoco no salió de la zona. Si rompe un poco ya las probabilidades decrementan, ¿no? Las probabilidades ahí ya decrementan. Por eso es que yo quedé observando y coloqué la entrada, ni bien terminó, para ver que no había un movimiento mayor, porque puede salir disparado como en este caso acá, ¿no? La vela aquí no tuvo movimiento, pero salió disparado al alza. Al final se da la probabilidad, ¿no? Son buenos escenarios cuando vemos ese tipo de situaciones y podemos observar agotamiento del precio y podemos hacer la entrada haciendo el filtro de la última vela. Nos da la probabilidad con mayor cercanía y en este caso pues hicimos una entrada por agotamiento en el precio.